Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker, una vez más compartiendo el video demostrativo. Y bueno, en esta ocasión les voy a mostrar un equipo, bueno, en teoría y en principios era un equipo grabador reproductor de discos DVD, compatible con discos grabables y regrabables negativos, fabricado por Sylvania, ¿ok? Pero sucede que en este caso pues no está aceptando eh, ningún disco virgen de tipo grabable ni tampoco regrabable. No acepta discos, no puede grabar en discos cualquiera de los dos que acabo de mencionar. Solamente va a servir como reproductor de películas originales y algunos casos ciertas películas en copia, ¿ok? Y digo ciertas películas porque no todas las películas que han sido grabadas las está detectando, ¿ok? Entonces vamos a dejar en claro en este video con qué calidad y cómo es que reproduce dichas películas, ¿ok? Bueno, de entrada la cuestión estética está muy bien, tiene muy bonita apariencia y pues bueno, todo está en orden en ese aspecto. Aquí tenían su puerto de entrada de audio y video. Por lo general es el puerto de entrada número 2, con sus entradas típicas RCA, entrada Super Video, pero en este caso, como les digo, pues no va a servir de mucho porque no está funcionando, ok. Vemos allá en el display que se pinta L número 2. Significa que va a estar capturando por la línea de entrada audio y video número 2. Bueno, en teoría, si estuviera grabando, así sería la configuración. Vamos a ver aquí que tenemos los controles: encendido, apagado, stop, regresar, el playback, adelantar, cambiar canal, y por supuesto el botón de grabación y el botón de cambio de calidad de grabación, ¿ok? En este caso el equipo maneja calidad superior, la calidad estándar, la long play, y por último va a ser la extra play. No, son la penúltima es extra play y la última es super long play, ok. Entonces esas son las calidades que... ok, maneja otra más. A ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis calidades. Bueno, interesante. Casi la mayoría no maneja mucha. Manejan por lo general tres, cuatro calidades. Miren, ahí va. Calidad SP, LP, EP, SLP, SEP. Ok, esta es una calidad súper extendidísima. Ok, vamos a dejarlo como estaba, la calidad superior. Ok. Ok, entonces vamos a cambiar aquí canal. Ahí ya podemos cambiar supuestamente que todo se ingrese por la línea 1 que está en la parte posterior, o igual cambiamos los canales. Mira, ahí está, línea de entrada número 2, que es esta. Ok, esta es la número 2. Bien, vamos a abrir la bandeja y vamos directo con... Vamos a hacer la prueba con un disco virgen. Aquí tengo varios discos. Voy a tomar el de abajo, sí, de los de mero abajo, que son casi los que están nuevecitos, sin ningún tipo de grabación. Aquí vamos a dejar el bonche de discos y vamos a ver que en la parte inferior dice leyendo. Así está. La interfaz se parece mucho a lo que sería un equipo Toshiba, Magnavox, Sanyo. Mira, este es el mensaje que aparece: disco error, por favor expulse el disco, y que la función de playback no puede ser pues llevada a cabo en este equipo, ok. Entonces ese es un disco DVD, DVD grabable negativo, ok. Ok, para los que tienen duda, ahí está, mira, DVD -R, ok. Ahí está, el disco está perfecto, nunca ha sido grabado nada. Vamos a tomar otro disco. A ver, vamos a agarrar otro acá.
Ok, por segunda vez. A ver qué pasa. En este momento no tengo discos regrabables negativos, solamente positivos, entonces no tendría caso hacer la prueba porque lo va a rechazar. Acá disco error, ok. Entonces es lo que pasa, no está aceptando discos en blanco para grabar, no está aceptando. Ok, vamos a ponerlo acá. Está bien. Y vamos a ir directo ya con las películas. Esta es una película, bueno, son grabaciones así salteadas. Tenemos unas películas aquí originales. Entonces vamos a ir con esta primera película original. Okay, para reproducir originales y ciertas copias no hay problema. Okay, está leyendo. Okay. Y ahí lo detectó. Ok. Ok. Ok, ya con eso es suficiente. Vamos a ir con otra película que es original también. Vamos a ir con esta película, a ver. Esta película original. También ahí ya la detectó. Están los avisos antipiratería. Okay. Vamos a ver si podemos adelantar esta cuestión. Ahí está. Está el menú. Ok. Todo bien. Otra película original. Lo mismo, ya la detectó. Ok, saltamos. Ahí está. Ok. Vamos a darle playback y vamos a ir saltando escenas. Vamos a saltar más escenas todavía, más capítulos. Y
y vamos a regresar por último varias escenas. Ok, ahí cae otra vez desde el inicio. Listo. Así es como identifica y puede leer las películas originales. Ahora vamos a ir con las películas copia. Ok, aquí tenemos un disco que hicimos grabaciones en otro equipo y vamos a darle lectura. Es un disco grabado. Ahí está. Ok, aparece en stop. Vamos a darle playback. Ahí está. Ok, ese es un clip. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar más. Yes, sir. Here we go. I told you this victory was too easy. Regresamos. Better take her with you. Is a privilege. And is a privilege. Ok, And it's part of a Jedi's responsibility to help train the next. Ok, vamos a intentar con otro disco grabado. Este disco sí es de una película que es copia. Ok, vamos a esperar que le dé lectura. Ok, ese ya lo entiende porque es en formato película. Ahí está. Vamos a darle playback. Ok. Vamos a adelantar escenas. Más escenas. Hi then. Vamos a regresar. Thanks. Ahí está todo desde el inicio otra vez. Okay. Okay. Por ejemplo, a manera de ejemplo, que no todas las películas grabadas, dependiendo el caso, dependiendo cómo se hayan grabado, tal vez la velocidad, el proceso de codificación, etcétera. Por ejemplo, esta película ya la he reproducido en otros equipos, la mayor parte de las veces sin problema, pero aquí en este equipo no logra reproducirlo. Okay, entonces
por eso mencionaba que en algunos casos podría darse el caso que una película que haya sido grabada pues no la vaya a poder reproducir. En el caso de ser películas originales no hay ningún inconveniente, todas están siendo aceptadas. Y aquí está el mensaje, mira, aquí está mensaje de error, ok, ahí está, ok. Listo, ok, bien, entonces, ok, así es como está funcionando este equipo. Lamentablemente pues sí era un equipo grabador, pero no está respondiendo no está respondiendo para aceptar lo que son los discos vírgenes, no los está aceptando. A pesar de que es nuevo el disco, no los acepta, solamente, como ya vimos, puede reproducir películas originales y algunas copias, ¿okay? En lo que respecta al formato MP3, no es compatible con discos MP3 tampoco, ¿ok? Entonces las características de este equipo son limitadas. Se ofrece solamente como equipo reproductor de películas, cuando originalmente pues era un grabador. Y a esto me refiero con lo que he dicho antes en otros videos, que equipos grabadores como reproductores grabadores ya son escasos, y la mayoría de ellos tienen ya fallas, como lo es en este modelo, ok. Bien, pues ahora sí llegamos al final de este equipo y de este video. Gracias por ver el video. Yo soy Gus Walker, los invito a que lean la descripción, ahí está la tienda en línea. Igual ahí tenemos nuestro enlace directo para Instagram. Muchas gracias a las personas que se suscriben, a las personas que comentan también. Y pues vamos a estar subiendo videos poco a poco en la medida de lo posible, ¿ok? Bien, pues sin más por el momento, yo soy Gus Walker. Muchas gracias por su atención y que pasen un excelente día. Bye.